perro de lujo, con calcetines de gala, camiseta de vacunado, gracias ciencia, y creo que estoy ahora sí listo para ir a ponerme la segunda vacuna que me toca hoy. Hasta el ascensor me estaba esperando, juro que no fue a propósito. Me sigo sintiendo enormemente incómodo de poder andar por la calle sin la mascarilla. Es como estar vulnerable, es como estar expuesto. Es una cosa muy extraña porque evidentemente el momento ya pasó, el problema ya pasó. Debí haber puesto, probablemente no lo sé porque no tengo monitor, pero quizás debí haberle puesto el filtro de viento al micrófono. Debe estarse oyendo un ventarrón enorme porque tenemos, a ver, esto es Asturias, aquí hace viento y como dice alguien, el verano es tan bonito que hasta el invierno viene a pasarlo aquí y estamos pasando una especie de otoño a mediados de julio. Como voy a explicar en el vídeo que vamos a estrenar a continuación de este breve vlog sobre la segunda dosis de mi vacuna, hay mucha gente que habla de muchos ingredientes que tienen las vacunas, todos ellos generalmente destinados a provocar el miedo, a provocar la preocupación, a provocar el rechazo, a promover el antivacunismo. La realidad es que las vacunas contienen muchísimo más y hoy precisamente en el siguiente video vamos a comentar qué es lo que contiene, por qué, precisamente por eso, por la gran cantidad de cosas que contienen que no están en la etiqueta, es por lo que hay que vacunarse y es por lo que no hay por qué temerle a la vacunación. Como voy a explicar en el vídeo que vamos a estrenar a continuación de este breve vlog sobre la segunda dosis de mi vacuna, hay mucha gente que habla de muchos ingredientes que tienen las vacunas, todos ellos generalmente destinados a provocar el miedo, a provocar la preocupación, a provocar el rechazo, a promover el antivacunismo. La realidad es que las vacunas contienen muchísimo más y hoy precisamente en el siguiente video vamos a comentar qué es lo que contiene, por qué, precisamente por eso, por la gran cantidad de cosas que contienen que no están en la etiqueta, es por lo que hay que vacunarse y es por lo que no hay por qué temerle a la vacunación. A diferencia de la primera dosis, donde llegué una hora antes, porque además era muy lejos, era al otro lado de la ciudad, en esta ocasión estoy llegando 20 minutos antes, lo cual no está nada mal. Si me atengo a lo que ha pasado, estamos en mi propio barrio, aquí en Gijón. Si me atengo a lo que ha pasado, va a haber una cola enorme. He estado, cuando pasó el perro por estos mismos lugares, por estas, no, aquí está el centro de especialidades que tenemos en el barrio, y el jardín, el parque, donde juegan los niños, donde juega mi hijo. Y he encontrado a docenas de personas que me preguntan, ¿dónde llega uno al polideportivo de Perchera? Porque donde están haciéndose ahora las vacunaciones, aquí en mi barrio, entre los gritos de los chavales, es precisamente donde juega mi hijo, donde mi hijo entrena al baloncesto, que es un centro deportivo municipal, de estas maravillas que tiene una organización social que privilegia precisamente lo público en lugar de lo privado. Entonces todos estos chicos tienen oportunidades de hacer deportes sin tener que pagar por ello. No es fácil esto de andar haciendo vlogs en España y menos en una ciudad pequeña, porque todo el mundo me mira como si fuera el tío más raro del universo. Es una cosa increíble, te miran como, Dios mío, ¿qué estará haciendo? ¿Qué secreto habrá? ¿Será de la KGB, de la CIA o de qué? Una de las colas que antes daban la vuelta a la manzana y llegaban hasta el hipermercado que tenemos aquí junto, que es una cosa gigantesca. Estas colas brutales que se veían hace unos días ya no se están viendo. Será porque ya hay mucha gente vacunada. Asturias ha sido la comunidad que ha tenido las mejores cifras de vacunación, siendo España la que tiene las mejores cifras de vacunación a nivel europeo. Entonces, pues en realidad,
Ahora no hay nada de cola, no puedo tomar a la gente de frente, pero puedo tomar a la gente de espaldas. Como verán, todo el mundo está dirigiéndose a la puerta sin que haya mayores colas ni mayores esperas. Cosa extrañísima, de veras, hace unos días esto era como si estuvieran regalando dinero, para dejarlo claro. Aquí se ve que es el pabellón de deportes Perchero La Braña, donde mi pequeño juega al baloncesto. Entrando ahora me dicen que hasta el final, vamos al final. Es notable cómo ha disminuido la cantidad de gente que decía, no, yo no me voy a vacunar. A la hora de ver, simple y sencillamente, que llevamos tantas personas vacunadas en todo el mundo y que lo único que ha pasado es que han disminuido las hospitalizaciones, los ingresos en cuidados intensivos y los fallecimientos, que todo eso ha disminuido. La mayoría de los que estamos aquí ahora somos gente mayor que venimos a nuestra segunda dosis. En mi caso, no son nosotros, pero en mi caso de AstraZeneca. Como dijo alguien, la vacuna que te debes poner es la que tengas a tu alcance, la que esté a tu disposición, nada más. Me están apagando la cámara, así que dejamos de grabar, lo sentimos mucho. Bueno, salgo después de media hora de una bronca totalmente absurda. Esto me saco por estar hablando bien de la sanidad asturiana. Dos salvajes sin identificación diciéndome que no me puedo tomar una foto al momento de vacunarme, que está prohibido. Y entonces yo dije, pues no está prohibido. Estoy en todo mi derecho de tomarme una foto yo, si no estoy tomando fotos de ninguna otra persona, no está afectando sus derechos de intimidad y demás. Entonces me dijeron que llamaban a la policía. ¿O qué crees, chico? Que les dije que llamaran a la policía. Llamaron a la policía, vino la policía y dijo, tenemos un problema. El señor de la camiseta de vacunados tiene razón y tiene derecho a tomarse una foto cuando se vacuna, mientras no tome a la enfermera, si la enfermera no quiere. La enfermera no quiso, la foto está allí. Pero es absurdo, de veras, cuando le das un poquito de poder a un mindundi de cuarta que tiene de pronto ínfulas de jefe, el resultado nunca es bueno. Nunca es bueno. Y es una pena de verdad, porque todo lo demás está funcionando muy bien. Les enseñaba yo el vídeo publicado en YouTube de la anterior vacunación. Les enseñaba yo fotografías, les enseñaba yo que todo el mundo se está fotografiando al vacunarse. Que hombre, que es un gusto para la gente vacunarse, lo está presumiendo en sus fotografías. Y este chaval, un careto de que salió ayer del bachillerato porque reprobó, negándose a algo que es perfectamente razonable y tratando de conculcar los derechos de un ciudadano. Bueno, total que esto no salió tan bien como yo quería, porque podía haber sido súper bonito. Pero también tenemos ese problema. La mejor sanidad del mundo, los mejores servicios públicos del mundo, cuando caen en manos de un burócrata de cuarta categoría, tienen estos problemas. Tenemos que encontrar la forma de librarnos de los burócratas, pero entre tanto, yo tengo mi segunda vacuna y en 2 semanas estaré mucho más protegido, lo cual no quiere decir, y esto recuérdenlo bien, que sea yo 100% inmune a la enfermedad. Estoy con muchas menos probabilidades de contagiarme, menos probabilidades de contagiar a otros, menos probabilidades de sufrir síntomas graves si me contagio y mucho menos probabilidades de morir si sufro el contagio y tengo síntomas. Así que así es esto. Sigamos adelante. No se pierdan el vídeo que viene a continuación.